Hola, muy buenos días. Te saludamos con mucho gozo, mi familia y yo, desde este cálido lugar en Mérida, la Ciudad Blanca, en donde está haciendo un calor intenso, pero ese calor también se refleja en corazones agradecidos. Y por ese agradecimiento que tenemos, compartimos la palabra del Señor en el llamado que nos ha dado para predicar su palabra a través de este medio. Te saludamos con mucho gozo. El día de hoy vamos a platicar acerca de consejos prácticos para la vida cristiana. ¿Cómo podemos desarrollarnos de manera que nuestra vida tenga mucho fruto y que ese fruto redunde en beneficio para nuestra familia, para nosotros y para el círculo, ahí la sociedad donde Dios nos ha puesto? Vamos a platicar acerca de la carta de Santiago, de la epístola de Santiago. Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que en un principio, al igual que sus demás hermanos, lo rechazaban, no creían en él. Sin embargo, ya después, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, lo vemos ubicado justo en ese lugar donde se encontraban los demás discípulos, es decir, él era creyente, él había creído, y no solo eso, sino que se había comprometido y caminaba con el Señor Jesús. Posteriormente, ya en el Concilio de Jerusalén, lo vemos como uno de los líderes, como uno de los moderadores de este concilio importante de Jerusalén, el primer gran concilio que se dio en la historia de la iglesia. Este apóstol entonces, este siervo del Señor, que además fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió, se cree, esta carta alrededor del año 45 después de Cristo. Algunos creen que fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, es decir, el primer escrito del Nuevo Testamento. Se escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, así es como Santiago lo escribe, así es como lo expresa, que por cierto Santiago también se conoce como Jacob, el hermano de nuestro Señor. Santiago o Jacob son la misma persona. Y esta, como decía, se escribe a las 12 tribus, que también se entiende y se usa para mencionar a toda la creación, a todo el que escuche este mensaje de salvación, es decir, para todos los cristianos. Esta carta se enfoca a aspectos prácticos para la vida cristiana. Hay pocas referencias, muy pocas referencias a doctrinas fundamentales en la fe cristiana. Pero sí, insisto, se enfoca a dar algunos consejos para la vida práctica. Aquí vemos una diferencia, por ejemplo, en el apóstol Pablo, que hace énfasis en las doctrinas cristianas, pero Santiago menciona solamente de manera práctica cómo se puede vivir la vida cristiana, es decir, no se oponen uno al otro, simplemente cada quien desarrolla su ministerio en su llamado, como lo hemos enseñado también. A veces tenemos llamados similares de compartir y de predicar la palabra, pero algunos tienen un énfasis diferente a algunos otros, y de esa manera se complementa el mensaje de la palabra del Señor. De esa manera tenemos diferentes llamados. En los dones que son similares tenemos diferentes llamados para ejercerlos para bendición de la iglesia, de la gente que nos escucha. Ahí se presenta una fe viva y activa por medio de las obras que se realizan. Santiago demuestra que la fe sin obras no se puede decir que sea una fe real. Es decir, la fe sin obras no es real. Si no hay fe, no hay obras. Y si no hay obras, no hay fe. Y los consejos prácticos para la vida cristiana es entonces de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a enfocarnos a Santiago. Si tienes un ejemplar de la palabra de Dios, te pido que busques ahí en Santiago capítulo 5, y ahí es donde vamos a estar dando lectura. Hablando de la oración es un canal que comunica directamente con Dios. Es la forma en la que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y que el Señor escucha nuestras necesidades y contesta a estas necesidades de acuerdo como realmente lo necesitamos, no siempre como lo pedimos nosotros, porque Dios en su majestad, Dios en su sabiduría, en su sapiencia, en su sabiduría inmensa, Él sabe lo que realmente necesitamos. Entonces la oración, repito, es un canal abierto siempre que podamos y que queramos recurrir a Él
por medio del cual podemos llegar hasta la presencia de Dios, abrirle nuestro corazón, presentarle nuestra necesidad y el Señor contesta a la oración. Lo menciono porque de esto habla Santiago capítulo 5. Vamos a verlo en un momento más, cómo Santiago se refiere a la oración como algo esencial para la vida cristiana, algo práctico, algo que te deja un fruto inmediato, la oración. Algunas citas de personajes ilustres sobre la oración, por ejemplo, Søren Kierkegaard, que fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo XIX, decía lo siguiente acerca de la oración: la oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora. Repito, la oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora. Nosotros somos transformados a través de la oración. Nosotros somos tocados, somos moldeados a través de esa práctica constante de la oración. Y Rick Warren, un pastor que ha sido de mucha bendición lo que ha escrito, su libro más famoso, Una vida con propósito, tiene algunos años solamente, pero ha instruido, ha capacitado a miles y miles de iglesias alrededor del mundo. Y Rick Warren, acerca de la oración, dice: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; falta de oración, falta de poder. Es decir, es fundamental la oración para el crecimiento en la vida cristiana. Ahora sí, vamos al Santiago capítulo 5 y vemos el versículo 13 para empezar a ver estos consejos prácticos para la vida cristiana. Dice ahí la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: si alguien está en problemas, ore a Dios. Lo primero que quiero destacar es que Santiago está escribiendo a personas que conocían del Señor, que habían cambiado, que ya le conocían y que estaban caminando con Él. A ellos les dice que se vale estar afligido, que se vale tener tristeza. En la vida tenemos tristezas en muchas ocasiones. Llega la tristeza, llega el dolor por diferentes circunstancias a la vida cristiana. Y hay cristianos que no se dan la oportunidad de estar tristes, o mejor dicho, que ocultan su tristeza. El problema es cuando se somatiza esto, y entonces somatizar es no sentir un malestar que solo existe en la mente. Pero como si de una ilusión se tratara, solamente y lo que sucede posteriormente es que nuestro cuerpo refleja todas esas emociones guardadas que están conectadas con cada uno de los elementos de nuestro cuerpo, y estos elementos o los pensamientos activan redes neuronales que producen estados mentales afines a esos pensamientos y sentimientos acordes a los mismos. Quiere decir que entonces se somatiza esas emociones y entonces empieza a causar mal, empieza a causar enfermedades en el cuerpo cuando se trata de ocultar esos sentimientos. En alguna ocasión asistimos a algún velorio de una persona muy querida y habíamos varios pastores en esa ocasión. Uno de los pastores, algún movimiento independiente, decía que no debían de llorar, que debían de estar alegres y darle gracias a Dios porque su ser querido había partido con Dios. Y eso es lo que estaba haciendo esa familia. No lloraban, estaban aparentemente muy firmes, y solamente una de ellas expresaba su dolor llorando y decía: es que no puedo dejar de llorar, estoy muy triste. Y nosotros le decíamos: sí, llora todo lo que tengas que llorar, porque eso es sano, porque eso trae sanidad al alma cuando uno está triste y lo expresa. La Biblia lo está diciendo: cuando uno esté triste, tienes que hacer oración. Tienes que hacer oración. Estamos tristes y lo reconocemos porque hay muchas, muy diversas situaciones que nos provocan tristeza. Y repito, cuando se trata de ocultar, posteriormente surgen otros problemas psicológicos o físicos de el tratar de ocultar esos sentimientos. No es bueno tratar de ocultar tus sentimientos, tienes que expresarlos. Y vamos a ver aquí entonces qué hacemos los cristianos cuando estamos tristes. También hablando de sepelios en otra ocasión, una persona, no llegaba el pastor, estábamos ahí presentes, pero el pastor titular no había llegado, y entonces se levantó una persona que tenía muchos años como sierva laica ahí en su iglesia, y entonces menciona que los cristianos no
llorábamos cuando se moría un ser querido. Y yo dije, caray, pues yo no soy de esos, yo sí lloro y lloro mucho. Cuando tengo tristezas lloro porque así he sido formado y porque el Señor me dio sentimientos y entonces lloro cuando estoy triste. Y la Biblia dice así, si estás triste, bueno, hay remedios. ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes? Y vayamos entonces allá a la palabra del Señor, porque cuando estamos tristes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay tristeza en nuestro corazón. Que hay tristeza, que hay dolor en nuestro corazón, que hay diferentes circunstancias que nos provocan tristeza. No sé qué situación estés pasando en este momento, pero si estás triste, se van a estar triste. Hay circunstancias en tu vida que te han provocado esa tristeza. Lo bueno y lo mejor es que tenemos consuelo, pero lo primero entonces es reconocer que estamos tristes. Hace tiempo se entonaba un canto muy bonito y que lo cantábamos por todas partes y decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pero sí puede estar triste. Y la Biblia lo dice, si estás triste, haz oración, porque reconoce entonces la palabra, Santiago, el que está escribiendo esta carta, dice, si estás triste, haz oración. Quiere decir que sí había ocasiones en las que podíamos estar tristes, en las que estamos tristes. Y este canto que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, bueno, pues no es tan preciso, porque sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo por diferentes circunstancias que se dan en la vida. También recuerdo un himno tradicional que se cantaba y que se sigue cantando en algunas de nuestras iglesias. Dice, ¿cómo podré estar triste? Es un canto que es muy hermoso, pero cuando uno está atravesando por un dolor profundo, y me ha pasado, no tiene sentido. Este himno no tiene sentido, porque dice, ¿cómo podré estar triste como entre sombras? Y pues sí podemos estar tristes. Sí hay circunstancias en la vida que nos hacen estar tristes. Y fui al original en inglés para ver si era realmente lo que quería decir en inglés, y en inglés se llama Why Should I Feel Discouraged? Y lo que quiere decir en inglés es ¿por qué debería sentirme desanimado? Y bueno, el sentido cambia un poco, pero lo cierto es que los cristianos sí podemos estar tristes. Sí hay tristezas que vienen a nuestra vida. Por eso es que si tú te acercas a la palabra del Señor, lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás triste. Reconocer que hay situaciones tristes que provocan eso en nuestra vida, una tristeza profunda a veces en nuestro corazón. Entonces, después de reconocer que estamos tristes, lo que tienes que hacer es identificar la fuente de tu tristeza, el motivo que provoca tu tristeza. Si la tristeza la hacemos una forma de vida, entonces ya es algo negativo, muy negativo. Se le llaman, los especialistas le llaman tristeza vital o inmotivada. Así le llaman los profesionales, y esta afecta el sistema inmunológico, es decir, cuando tienes a la tristeza como tu forma de vida, como ya te estacionaste ahí en la tristeza y así vives, así también manipulas y todo el tiempo estás triste. Bueno, eso no es posible. No es posible. Estamos diciendo que hay momentos en la vida del creyente, del cristiano, en los que está triste, pero hay muchos otros momentos en los que estamos alegres, en los que estamos felices. Por la bendición y por la gracia de Dios en nuestra vida, podemos estar felices. Y entonces, lo primero que tienes que hacer cuando estás triste es reconocer que estás triste. Número 2, identificar la fuente de tu tristeza. Y en esa identificación puedes llorar, porque llorar es el mecanismo que alivia la tensión interna. Es muy útil como una forma de desahogo, pero es importante no quedarte anclado en el llanto, no quedarte ahí esclavizado, triste de manera permanente, porque esto, insisto, victimiza a la persona. Y esto no te permite entonces regresar a un estado de alegría, de gozo, en medio también de las circunstancias difíciles de la vida. Entonces puedes llorar, pero no te la pases llorando todo el tiempo. Llega un momento en el que dejamos de llorar y entonces avanzamos ya en el camino. Hay un momento de duelo, hay un momento de tristeza, como muchos de nosotros lo hemos vivido, al ver seres queridos partir recientemente con la pandemia, al ver gente enferma, gente que amamos. También hay tristezas en nuestro corazón, gente que ya no está ahora, pues nos provocó tristeza en nuestro corazón y tuvimos que llorarlos, tuvimos que guardar ese luto. Y entonces, bueno, dentro de estas recomendaciones, reconocer que estamos tristes, posteriormente identificar la fuente de la tristeza y número 3, expresarlo.
expresarlo, manifestar que estás triste. Si no tienes con quién expresar lo que es triste, pero bueno, para esto también es la dinámica de la iglesia, para congregarnos, para compartir, para abrir nuestro corazón con alguien más. Pero si no tuvieras, puedes hacerlo en oración, puedes hablar con Dios, puedes abrir tu corazón, porque ya dijimos que la oración es un canal directo para expresar, para abrir tu corazón delante de Dios y que Dios escuche tu oración y las conteste tus oraciones. Entonces tienes que expresarlo a través de la oración. Entonces abrimos el corazón y Dios escucha. Y este canal de oración siempre está abierto. Dios ha establecido este canal para que podamos recurrir a Él en todo momento, en todo tiempo. Dice la Biblia que oremos en todo momento, de manera permanente, una constante comunión con nuestro Dios a través de la oración. Y en siguiente término, además de reconocerlo, además de identificar la fuente de tu tristeza, tienes que expresarlo, como ya dijimos, y buscar sanidad. Buscar la sanidad a través de la oración, buscamos esa sanidad, ese consuelo de parte de Dios. Por eso decía Santiago, si alguno está triste, haga oración, porque a través de la oración entonces abrimos nuestro corazón, expresamos nuestro sentir, nuestra tristeza, y Dios trae consuelo a nuestro corazón. Entonces Dios restaura nuestra vida cuando estamos en oración. Es importante que estés en oración cuando estás en tristeza. Ponte de rodillas, presenta tu corazón delante de Dios, porque Él te conoce, Él te creó, y Él en esa sabiduría entonces sabrá contestar a tu oración y sanar tu corazón. Posteriormente ahí en Santiago 5, que es donde estamos leyendo, dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, aquí está la otra parte, esos momentos diferentes en el proceso de vida. Estamos tristes a veces, pero a veces estamos alegres, más de las veces. Bueno, aquí cuando nos hemos trasladado aquí a este lugar donde vivimos ahora, bueno, hay muchas alegrías que el Señor nos ha permitido. Claro que también tenemos tristezas, pero más son las alegrías que Dios nos ha dado, por las cuales alabamos y bendecimos su nombre. Una de ellas, el poder pasar tiempo con nuestros hijos. Ya no pasamos tanto tiempo en los traslados de un lado a otro, pero ahora ese tiempo lo podemos invertir para estar con ellos, desayunar con ellos, comer con ellos, pasar tiempo también haciendo deporte con ellos. Es algo muy hermoso que puedo disfrutar en este tiempo. Así es de que muy alegres, muy contentos, y dice la Biblia: si está alguno alegre, cante alabanzas. Bueno, canta alabanzas, alaba a Dios porque estás contento. Algunas personas dicen que cuando, hablando del fútbol, que es algo que apasiona a muchos de nuestros connacionales, mucha de la gente aquí en México, cuando están alegres, o más bien cuando gana su equipo en el fútbol y están muy alegres, se emborrachan. Cuando gana o cuando pierde su equipo y están tristes, se emborrachan. Y cuando no hubo juegos, se emborrachan también. De todas maneras se emborrachan. Bueno, la forma como puedes celebrar cuando estás alegre, la Biblia lo dice: canta alabanzas, dale gracias a Dios, bendice a Dios por todo lo que tienes. Esa es una muy buena forma de expresar tu alegría. Y ahí lo dice Santiago: si alguno está alegre, cante alabanzas, canta alabanzas. Recuerda todos esos cantos que has aprendido desde niño. Alaba a Dios, bendícele, dale gracias por todo lo que tienes. ¿Estás alegre? Alaba a Dios, sonríe, porque esto es importante. Hay un libro muy interesante de Humberto Eco, que falleció ya hace algunos años, pero un especialista en la comunicación. Él escribió este libro, que seguramente has visto la película El nombre de la rosa, y uno de los elementos ahí de esa película es que se prohíbe cualquier libro que lleve hacia la risa. Está prohibido la risa porque la risa, dicen ahí, hace al ser humano como mono, porque enseña los dientes, y entonces es algo malicioso, es algo del demonio que no debe de hacer uno, no debe de sonreír. Entonces en ese tiempo en el que se ubica durante el tiempo de la Inquisición, cuando se habla de este aspecto de la sonrisa, se trata de anular. Bueno, este libro de Humberto Eco es una reflexión sobre el miedo a Dios, el miedo a los placeres mundanos, el miedo a la lógica y al conocimiento, el miedo al poder liberador de la risa y del humor. También es un miedo que tenían en ese momento. No se podían reír, no podían reírse porque decían que entonces eran poseídos también por demonios. En efecto, estos son miedos
que se explican ahí. Explican los crímenes que suceden en una abadía de donde se realiza esta película o esta trama de El nombre de la rosa de Humberto Eco, pero bueno, ellos prohibían sonreír también. Nosotros no tenemos prohibido sonreír, al contrario, la Biblia dice que debes de estar alegre, que puedes estar alegre y que entonces cantes alabanzas, que sonrías, que estés contento. En la Biblia hay algunas menciones acerca de la risa que son negativas. Cuando esta risa es de escarnio, de burla, cuando es sin ningún sentido, cuando es maliciosa. En Eclesiastés 7:6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad, dice ahí la Biblia. Y en Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro, vuestro gozo en tristeza. Cuando están siendo infieles a la palabra del Señor, entonces esa risa se convierte en lamento. Pero hay menciones positivas de la risa en la Biblia también, y vemos ahí en Job 8:21, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. El Señor hace esto en el corazón que le busca, que le es fiel. Salmos 126, versículo 2 dice lo siguiente, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esto es lo que dice de un pueblo que le sirve, que le alaba, que son fieles a él, acerca de personas que le aman, que aman a Dios. El Señor pone risa en tus labios, pone esa sonrisa, llena tu lengua de alabanzas, como decía Santiago, que acabamos de ver también. Entonces, entre las naciones, dice la Biblia, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Porque cuando nosotros sonreímos, cuando el Señor ha puesto una sonrisa en nuestros labios, entonces la gente se da cuenta y atestiguan de la bendición que Dios ha traído a nuestra vida, y entonces hay una alegría compartida también. Continúa diciendo allí la carta de Santiago, y esto lo vemos en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estamos hablando de consejos prácticos para la vida cristiana. Ya dijimos, como lo dice ahí Santiago, si alguno de ustedes está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Y continúa diciendo, si está alguno enfermo de vosotros, si alguno está enfermo, entonces llame a la gente de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y esto sanará al enfermo. En la Biblia anteriormente se creía que el enfermo estaba así porque había pecado, y esto es algo falso. Esa idea tenían en ese tiempo, en el tiempo bíblico, de que cada persona que estaba enferma entonces era porque había cometido pecado y era un castigo por su pecado. No es cierto, no es así. Nuestro Señor estuvo con ellos, con los enfermos, caminó con ellos, se sentó a la mesa con ellos. Quiere decir que no es siempre por pecado. Entonces tenemos que entenderlo así. A veces se sataniza a toda enfermedad, pero en la Biblia vemos algunos personajes que tuvieron enfermedades permanentes y que no eran sanados. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía problemas. Algunos dicen que ese aguijón que estaba clavado en su carne, algunos creen que eran problemas con la vista, que no tenía su vista sana totalmente, sino que tenía muchos problemas con la vista, o que quizá tenía malaria, o que tenía migrañas, o epilepsia, o alguna otra enfermedad. Por ejemplo, Timoteo tenía problemas gástricos. El apóstol Pablo le decía y le aconsejaba que tenía que tomar para esos problemas gástricos que tenía, pero Timoteo tenía también problemas de enfermedad, de salud en su cuerpo, y no se menciona en la Biblia que sanara necesariamente, sino que así el Señor lo levantaba y lo usaba para su obra. Y otro ejemplo también de personas que no fueron sanadas, por ejemplo, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, en ese estanque al que se acercaba una persona, y decían que el primero que se metía al estanque cuando bajaba un ángel era la persona que era sanada, y había una persona que no se podía mover, tenía problemas de movilidad, y el Señor Jesús se le acerca y le dice, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Y decía, bueno, pues el primero que se acerca cuando baja el ángel, entonces es sanado, pero yo no me puedo mover. Y entonces el Señor le da la sanidad, pero le da la sanidad solamente a él, no a todos los que estaban allí. Es decir, no necesariamente el Señor sana a todas las personas, sino dentro de su perfecta voluntad hay sanidad
de parte del Señor. Pero nosotros podemos acudir a la gente para que ore por nosotros y entonces esperar que el Señor haga su obra, y si el Señor quiere, si el Señor decide, trae sanidad a nuestro cuerpo. Y si el Señor en su perfecta voluntad decide no permitirnos sanar, entonces también es la perfecta voluntad de Dios, porque tiene planes también para nuestra vida. Dice ahí el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No se trata solamente de orar, sino presentar delante del Señor a quien está padeciendo una enfermedad, y hacerlo con fe, creyendo que el Señor va a contestar a la oración, que nuestro Dios es un Dios poderoso y que ya está obrando en la vida de la persona por la cual estamos orando. El Señor lo levantará. Hace tiempo oramos con fe en el hospital. Estábamos en el hospital con una persona muy especial que Dios puso en mi camino, y mientras estaba ahí al lado de su cuerpo y estaba en el hospital, estaba orando para que el Señor le diera la sanidad, para que la levantara y para que pudiéramos seguir en esa vida que el Señor nos había dado. Y en ese momento, cuando estoy orando, veo en oración las palabras vida eterna. Y lo que yo no sabía es que el Señor estaba contestando la oración. Minutos después nos llaman para decirnos que ella había fallecido, y entonces fue la respuesta de parte del Señor. Dios contesta la oración. A veces no es como nosotros lo pediríamos, como lo quisiéramos. Yo estaba pidiendo que la sanara físicamente, pero el Señor estaba decidiendo en su majestad levantarla y sanarla por completo, pero en su presencia, en donde ya no hay ninguna enfermedad, donde no hay ningún dolor, y el Señor la llamó a su presencia para darle la sanidad completa. Entonces el Señor contesta la oración, no de la manera que a veces esperaríamos, pero Dios contesta. Así es de que oremos por los enfermos y esperemos la perfecta voluntad de parte de nuestro Dios, aun si no es la respuesta a la que esperáramos, pero Dios en su majestad, cuando nosotros oramos con fe, Dios contesta a la oración. Y continuando con estos consejos prácticos de la vida cristiana, ahí Santiago continúa en Santiago 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. En griego, este pasaje para confesar, o más bien el término en griego para confesar, es exhomologeo, y significa confesar públicamente, libre y abiertamente. Se usa para un reconocimiento o confesión pública de pecados, profesar o reconocer abiertamente algo. Santiago está recomendando que se reconozcan los pecados propios y que se manifiesten delante de alguien más, de manera abierta y pública, pero libremente y sin presión o sin coacción de alguien más. En algunas tradiciones cristianas acostumbramos a decir que no nos debemos confesar con absolutamente nadie más que delante de Dios, pero aquí Santiago lo está diciendo que es necesario que confesemos nuestros pecados, es decir, que manifestemos nuestros pecados. Cuando hay un amigo espiritual, por eso es tan importante el discipulado, porque en el discipulado, en un grupo pequeño, podemos tener amigos, socios en la fe, amigos en la fe, hermanos profundos con los cuales podemos también abrir nuestro corazón, manifestar las cosas que hemos cometido, para que así también haya sanidad en nuestra vida. Confesamos el pecado, no para que la persona que nos esté escuchando nos perdone, sino manifestando aquellas cosas que están en nuestro corazón, para que así esta persona pueda interceder por nosotros y entonces hallar sanidad juntos. Ese es entonces importante, la confesión pública de pecados, no que lo hagas delante de toda la congregación. Bueno, si el Señor pone en tu corazón hacerlo así, qué bueno, o qué malo, no lo sé, pero lo que está diciendo aquí es que haya un ambiente propicio para que tú puedas hablar de aquellas cosas que causan problema en tu vida, que te llevan constantemente a fallar y a caer delante del Señor, y entonces a través de eso alguien más interceda por ti y entonces recibas la sanidad de parte de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, en la palabra de Dios para todos, en esta versión muy hermosa y actual, dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios
lo sane. Aquí hay sanidad, aquí hay restauración cuando confesamos los pecados. Por eso es importante el grupo pequeño, por eso es acudir con alguien con quien tengas mucha confianza y hablar de aquellas situaciones que causan problemas en tu vida y que entonces lo manifiestes y juntos oren para que traiga el Señor sanidad a tu corazón. El objetivo entonces no es la confesión en sí, eso es un medio solamente. La confesión es el medio para que tú puedas ser sanado, para que al expresar eso que ha causado dolor en tu vida y que está causando pecado, que está trayendo pecado a tu vida, entonces se manifieste y alguien más pueda orar por ti. Porque la oración del justo puede mucho. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva, dice la palabra de Dios, nuevamente en palabra de Dios para todos. Esta oración entonces de aquella persona que está bien delante de Dios, que es un justo por la sangre de Jesucristo, no por sí mismo, sino porque la sangre de Jesucristo, cuando nosotros nos presentamos delante de Él, nos limpia de toda maldad. Entonces la oración de aquella persona que está bien con Dios porque se ha presentado delante de Él y ha pedido perdón por sus pecados y el Señor lo ha restaurado, la oración de esta persona puede mucho. Por eso entonces a veces la gente recurre a una persona que hemos llegado a los pies de Cristo, que ha sanado nuestro corazón, entonces nos piden que oremos por ellos. Pero podemos orar no solamente de un lado, sino también tú también puedes orar por tu ser querido o por la persona, por tu amigo. Puedes orar para que el Señor también le restaure y traiga sanidad. Concluyo diciendo, como dice aquí en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Está diciendo aquí la palabra de Dios que Elías, que era una persona sujeta también a tentaciones como nosotros, que vivió también circunstancias difíciles, que padeció también tristezas, lo vemos en la Biblia, que Elías tuvo tristezas en su vida, pero también alegrías grandes que le dio el Señor. Este mismo Elías oró y el Señor le escuchó, y el Señor trajo milagros y prodigios a través de la vida de Elías, ahí a la comunidad donde donde el Señor lo estableció. Tú también puedes orar, clamar para que el Señor se manifieste ahí en tu comunidad, ahí en ese núcleo, ahí en tu familia. Puedes orar, puedes clamar y el Señor escucha tu oración, porque la oración del justo puede mucho. Cuando tú has llegado a los pies de Cristo, cuando has confesado tu pecado, cuando el Señor ha sanado tu vida, entonces oras y el Señor trae bendición y contesta a tus oraciones. Consejos para la vida cristiana. ¿Qué te parece si oramos y presentamos todo esto delante del Señor para que podamos aplicarlo en esta semana de manera práctica, para que podamos entonces esto que el Señor nos ha dado el día de hoy, ponerlo en práctica y entonces recibamos mucha bendición en nuestra vida en esta semana que inicia? Oremos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, porque delante de ti no podemos ocultar nada, Señor. Podemos abrir nuestro corazón, manifestarte cuando estamos tristes, Padre, en oración, abrir nuestro corazón y esperar el consuelo que viene de ti. Gracias por los amigos en la fe que también oran por nosotros, Padre, porque sus oraciones han sido contestadas, Padre, porque tú has traído bendición, porque has traído sanidad a nuestra vida a través de la intercesión de alguien más. Gracias porque hubo quien fue motivado para orar por nosotros, porque ese corazón sensible, entonces tú pusiste una carga, Señor, para orar por nosotros y tú trajiste restauración como respuesta a esa oración. Gracias por toda la gente hermosa que has puesto alrededor de nosotros, aún a la distancia, que han orado por nosotros, que han traído bendición a nuestras vidas, Padre, y que tú has contestado, Señor. Gracias por todos los que han orado por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo nosotros oramos también por todos aquellos que están pasando por dificultades en este momento, Señor. Que tú traigas consuelo, que traigas sanidad, Señor, que traigas restauración y sanidad, Padre, a las finanzas, sanidad, Señor, a las relaciones interpersonales, sanidad en las familias que están presentes escuchando este mensaje. Trae restauración, trae sanidad, te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, y ayúdanos a aplicar estos consejos que tú nos das a través de tu palabra en esta semana
para que tú traigas mucha bendición y mucho fruto, Señor, de seguir siendo obedientes a tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos solo a ti la honra, solo a ti la gloria. Aleluya. Amén. Y ahora te invitamos a que sigas escuchando estos mensajes que el Señor nos ha dado, a que tú lo compartas también, para que de esa manera también haya más gente bendecida. Y ahora clamamos para que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor ponga en ti de su paz. Amén.